Hola, ¿cómo estás? Espero para las siguientes semanas poder ser más constante. La semana pasada fue cumpleaños de mi nieto y por una razón u otra no pudimos llegar a hacer la plática. Pero hoy vamos a estar viendo en Eclesiastés el capítulo 12, los versículos 9 al 14. Eclesiastés 12 del 9 al 14. Muchos quieren llenar su vida con posesiones, otros con fama, otros con mucho conocimiento, otros con poder. Y cuando llegamos a ver, muchos han tenido todo esto y todavía llegan a sentir un vacío en medio de todo lo que les está sucediendo. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿son estas la solución a una vida vacía o aún a una semana llena? ¿Cuál es la llave para llenar una vida o una parte de su vida vacía que puede tener? Este pasaje, sin duda, Salomón había llegado a pensar en muchas cosas y siempre decía que era un absurdo. Y venimos a esta conclusión y veamos entonces Eclesiastés 12 del 9 al 14 y dice así, Eclesiastés 12 del 9 al 14. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. En los versículos 9 al 11, en la solución a una vida vacía, ayuda a tener sabiduría y prudencia. Además de ser sabio, su sabiduría no era para acumularlo y guardarlo para fines egoístas. Y llegamos a ver esto. El maestro impartió conocimientos. Uno enseña lo que sabe. Cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. Ponderó, investigó y ordenó muchos proverbios. Un proceso riguroso. Se esmeró tanto en buscar la verdad y toda comprensión. Procuró hallar las palabras más adecuadas. Trató arduamente hablar palabras agradables y ciertamente escribió palabras de verdad. Escribirlas con honradez y veracidad. No tenía intenciones malévolas o egoístas. Su proceso era tan honesto para el bien de todos. ¿Cómo necesitamos personas así hoy en día? Palabras de los sabios son como aguijones.
Ahora, cuando uno piensa eso, aguijón, piensa en que es algo para doler, pero la idea aquí es, las palabras de los sabios son como la vara que guía al animal. Son clavos hincados por expertos carpinteros, impartidas por un pastor. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos. Se busca la palabra adecuada para el momento adecuado. Cada dicho penetrando tan profundo a la mente por la fuerza de la verdad contenida en ella. Como clavos bien puestos, penetran la madera en el lugar exacto que necesita para que entonces puede ser útil. Cuando son golpeados a la fuerza del martillo, las verdades de Dios son como estacas que penetran en lo profundo de la mente y sostiene la tienda de campaña, o sea, sostiene nuestra vida. Provocan al oidor a impulsarlo a acciones correctas. No solamente son oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. En Hebreos 4:12 llegamos a ver que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dados por un solo pastor. El pastor usaba una vara para guiar al rebaño. El Señor es nuestro pastor en el Antiguo Testamento, como David lo afirma en el Salmo 23. Y Jesucristo es nuestro pastor como Cristo mismo lo afirma, y Juan lo colabora en Juan 10, especialmente ese versículo 11. Aquí el ejemplo que quiero dar en esto es Pablo, cuando él comunica a sus oidores en los Corintios, que si él comparte las buenas nuevas, pero no lo sigue a él mismo, entonces su desdicha es grande. Y llegamos a ver que ayuda a tener sabiduría y prudencia, pero lo tenemos que poner en práctica. Parte de la solución en nuestra propia vida, en la aplicación a una vida vacía, es conseguir sabiduría de lo alto. La prudencia es la capacidad de determinar lo que es apropiado en cada ocasión. Es la sabiduría en acción. En Proverbios 8:12, en la Nueva Biblia de las Américas, nos dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Y Proverbios 24:3 en la Reina Valera actualizada nos dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. En esta semana, busque actuar con prudencia al hacer lo que el Señor te guíe para el bien del prójimo, y así puedes comenzar a llenar tu semana. Pero también la vida vacía no se soluciona con recursos perecederos. El versículo 12. Hacer muchos libros es algo interminable. Escribir muchos libros es algo sin fin. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar. No tiene sentido. Es una ilusión. El mucho leer causa fatiga. Estudiar mucho es un trabajo muy agotador. O buscar soluciones humanas
Si puedo buscar las soluciones a mi manera, puedo llenar ese vacío en mi vida. Y eso es lo que estaba diciendo en que puede causar fatiga. Ahora yo mismo llegué a estudiar, llegué a comprender lo importante de poder conocer, pero el conocimiento que uno puede llegar a tener no es tan importante como el poder ser guiados por el Señor Jesucristo y poder ver cómo Él guía nuestras vidas. En la aplicación, en el ejemplo, ahí el ejemplo del estudiante que se acostaba sin encontrar la solución a un problema matemático y durante la noche entonces llegaba a encontrar la solución. Pero si no se levantaba y lo escribía en ese momento después de haberlo soñado, pensado bien, entonces muchas veces en la mañana se le olvidaba para poder escribirla y necesitaba entonces escribirla al momento. Aún algunos han tratado de usar la teoría de las matemáticas para probar la existencia de Dios, como otros lo han tratado de usar para probar que Dios no existe. Pero lo interesante es de que es una relación que uno tiene con el Señor, no es una teoría la que llegamos a tener. Y no podemos usar recursos perecederos para llenar una vida y un corazón vacío. Cuando uno ha perdido un ser querido, muchas veces llega uno a sentir ese vacío de ese ser querido. Y sin duda, durante este tiempo de COVID, muchas personas han perecido y se ha sentido el vacío. Ahora uno puede llegar a tratar de buscar maneras perecederas para poder llenar ese vacío, pero ese no es la solución. En la aplicación a nuestra vida, a tu vida en esta semana, no busques buscar lo que te falta en soluciones perecederos y provisionales. Sí habrá ese dolor, sí habrá ese vacío, pero el Señor puede guiar y Él puede entonces dar su presencia para que entonces se puede solucionar algo de ese vacío. En los versículos 13 y 14, encuentre la solución a una vida vacía. El fin de este asunto, la conclusión de este discurso, ya se ha escuchado todo, lo importante ya se ha compartido. Y luego entonces viene a concluir, teme pues a Dios. Un temor reverente que alaba a Dios, no un miedo angustiador. Un asombro delante del Creador, un asombro delante del Señor. Reconozca quién es Dios y reconozca las limitaciones que tienes. Cuando llegas a decir teme a Dios, eso es lo que se está tratando de compartir. Reconocimiento de que si amo a Dios, voy a tener miedo al pecado. Temer pues a Dios. No
angustiarte y no pensar que Dios está allí para que uno tenga un miedo angustioso, sino que es el reconocer quién es Dios en su magnificencia en comparación a una persona, un hombre, una mujer, en su capacidad limitada que tenemos. Y luego dice, cumple sus mandamientos. En sí lo que está diciendo es obedecer al Señor. Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad. El Señor quiere obediencia más que sacrificio. Los mandamientos se comprenden en algo muy central, muy específico. Se pueden juntar en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Es lo que encontramos en Marcos 12, 30 y 31. Porque esto es todo para el hombre. Este es el meollo del asunto para cada persona. Porque esto es el todo. Este es el meollo, el de poder temer al Señor, reconocer quién es el Señor y reconocer las limitaciones que uno tiene y llegar a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, pues Dios juzgará toda obra. Vivir reconociendo que uno tiene que encontrarse con su Creador. El Señor nos llamará a cuentas y necesitamos entonces vivir dirigidos por el Espíritu de Dios. Aún la realizada en secreto. Fijémonos que el bien hecho en secreto saldrá a la luz del día, pero también el mal hecho en secreto será revelada. El bien hecho en secreto saldrá a la luz del día, y el mal hecho en secreto será revelada. El ejemplo que quiero dar aquí es encuentre la solución a una vida vacía. George Washington Carver, y en este mes que es mes acá en Estados Unidos reconociendo a la gente de color que han sido importantes en la historia. Él fue uno que inventó muchas cosas y aún llegó a poder saber y manejar mucho de lo que nosotros en México le llamamos cacahuate, en otros lados maní. Aún algunos piensan que él inventó la crema de maní, pero en sí, al estar investigando, viendo cuando se dijo eso, él no lo hizo. Se llega a saber que creo que fueron los aztecas, que ellos usaban crema de cacahuate, crema de maní, antes de que muchos llegaran a verlo. Pero lo que sí hizo este hombre fue que para la gente del sur de Estados Unidos, su tierra se estaba acabando, no estaba produciendo. Y él llegó a poder dar diferentes maneras de poder que esa tierra
produjera, que pudieran entonces cambiar la manera de pensar y que pudiera producir. Llegó él a poder ser notorio por las cosas que hizo, pero él mismo dice que de niño él veía a los otros muchachos, los blancos, ir a la escuela dominical, etcétera. Y uno de sus amigos entonces le compartió algo, lo poquito que sabía. Y él dice que allí, como él no podía ir, él fue y entregó su vida al Señor, sin entender mucho. Pero más adelante, aún con todo el conocimiento que tenía y siendo doctorado y teniendo sus alumnos, él les daba oportunidad de poder tener un tiempo de una clase de Biblia, porque lo más importante para él era su relación que tenía con Dios, con el Señor, a través de Cristo Jesús. También quiero dar este ejemplo. Un niño, porque muchas veces cuando vemos esto de una solución a una vida vacía, pensamos pues, ¿de qué sirve poder si hay tantos que están así? Un niño bajaba a la playa a tratar de salvar estrellas del mar. Un cínico señor le grita: ¿por qué lo haces? No vas a poder salvar a muchos. ¿Y de qué sirve poder bajar y echar otra estrella de mar a la mar si llegan y cuando llegan el sol baja y los quema y se mueren? Y entonces el muchacho, el niño, levanta un ejemplar magnífico que él había agarrado de estrella del mar y responde al Señor diciendo: para esta estrella del mar la diferencia es grande, y lo regresa al mar para que pueda volver y pueda vivir. La aplicación a nuestra vida es la solución a una vida vacía, es Jesucristo. Él entra a la vida de uno y cambia el panorama. Si parece que todo es imposible, el Señor hace lo posible en nuestras vidas. Te animo a dejar que el Señor tenga una solución a situaciones vacías que encuentras en tu vida. En conclusión, uno tratará de llenar diferentes vacíos en su vida, y la prudencia puede ayudarte para llenar algunas de ellas. Pero el vacío del corazón solo se puede llenar con Jesucristo. Él hace la diferencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos venir a encontrar en un mundo lleno de cinismo que tú quieres alcanzar y quieres hacer lo posible en la vida de cada uno, de que podamos entonces encontrar esa solución que tú tienes para nuestra vida y que podamos ser útiles, Señor, y que en esta semana que no sea una semana vacía, sino pueda ser lleno de lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.